Hola youtubentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabéis dónde encontrar tesis doctorales? Resulta que estás empezando tu tesis doctoral o estás haciendo un artículo y necesitas buscar tesis doctorales de personas de tu área de conocimiento que hayan hecho cosas similares, sobre todo como fuente de información. ¿Sabrías dónde encontrarlas? Hola youtubentes, soy Juanjo Bote y hoy os voy a explicar cómo se encuentran tesis doctorales. Existen muchos sitios donde buscar tesis doctorales. En el vídeo de hoy os voy a explicar varios sitios. Uno es un sitio que se llama tedx.cat, donde hay varias universidades, pero no todas las universidades, por ejemplo de España, están ahí. Hay algunas que tienen su propio repositorio y hay que ir a consultar su repositorio en concreto. Al respecto de las tesis de Latinoamérica, hay un portal donde tú puedes encontrar tesis doctorales de Latinoamérica. Bueno, vamos a verlo. Os dejo con el vídeo y nos vemos al final. Bueno, pues vamos a empezar a ver dónde podéis encontrar tesis doctorales. Lo primero que tenéis que hacer es buscar en Google o en Bing el término tesis doctorales, ¿de acuerdo? Y veis que salen resultados diferentes. En el caso de Google aparece la primera, que es tdx.cat, o tesisenred.net, es lo mismo. Pero, por ejemplo, si estás en España, idealmente es mejor ir a la base del ministerio, porque ahí están todas registradas, que es la base de datos TESEO. Si os fijáis aquí, en tesis doctorales en Bing, la primera que aparece es la base de datos TESEO, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un clic, bueno, ya lo he hecho yo por vosotros, y entonces aquí tenemos la base de datos TESEO, que es la base de datos a nivel de España de todas las tesis que se han presentado. Entonces, fijaros que la interfaz es muy sencilla, no tiene mucho misterio. Buscas el título, autor, el DNI, que yo no sé ni si está el mío, y por universidad. Y aquí tienes todas las universidades de España que han depositado o donde se han depositado tesis doctorales, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis cómo funciona, lo que vamos a hacer es una búsqueda por mi nombre. Yo os recomiendo, especialmente en esta base de datos, que si sabéis el nombre del autor, pongáis el autor completo, porque si buscáis por ejemplo el apellido, si buscamos por Bote, que es mi apellido, y hacemos un buscar directamente, sale una búsqueda bastante indiscriminada, porque seguramente habrá gente que se llamará como yo, con acento, sin acento, aunque me parece demasiado todo esto. Entonces, por ejemplo, si ponéis el nombre completo, Juan José Bote, directamente pues ya os aparecerá, porque salvo que haya otra persona que se llame como yo, difícilmente se repetirá. Vale, entonces aquí tenéis, por ejemplo, esta es mi tesis doctoral, la que presenté en 2012, y si queréis ver algo de la tesis, aquí simplemente lo que veréis es el abstract, un resumen, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos un clic aquí, vamos a ver selección, y aquí os aparece, si la base de datos no se ralentiza, vale, ya ha llegado, entonces aquí os sale una ficha completa de la tesis que está presentado, quién la ha dirigido, en qué universidad se ha publicado, y aquí no vais a encontrar mucho más. Claro, porque esto es una base de datos de consulta. Entonces la pregunta es, bueno, y si yo quiero acceder al texto completo, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a verlo. Fijaros, aquí no sale, pero aquí sí, en Google sí que sale. Hay un portal que se llama tdx.cat, que empezaremos por ahí, pero hay muchos portales. Y en este portal, por ejemplo, vamos a quitar la búsqueda que hice antes, vamos a inicio, es tesis en red o tdx.cat, es exactamente lo mismo, uno que otro. Veis, fijaros que es exactamente la misma interfaz. Voy a ampliar un poco el zoom para que lo veáis. Vale, entonces, fijaros, hay la primera pregunta es las tesis que hay depositadas, cuántas se pueden consultar, y podéis consultarlas por departamentos, por fecha de defensa, por autores, por títulos o por temas, ¿de acuerdo? Y luego más abajo, que luego los veremos, tenemos las tesis europeas y las tesis mundiales. El tdx.cat o tesis doctorales en red
hay una serie de universidades que tienen un proyecto conjunto donde han publicado sus tesis doctorales. La mayoría están en Cataluña, pero fijaros que están la Universidad de Cantabria, la Universidad de Murcia o la Universidad de Andorra. Entonces, ¿cómo buscar tesis doctorales? Lo podéis hacer, por ejemplo, aquí a la derecha por universidad, pero esto pocas veces lo sabréis, más bien conoceréis al autor o la temática, y lo podéis consultar aquí por universidades, departamentos, títulos, temas. Por ejemplo, vamos a buscar por temas y fijaros que os aparece todo un catálogo de temas completos, ¿vale? Ya, pero si yo quiero buscar, por ejemplo, por autor o por de esto, ¿cómo lo hago? Porque aquí, por ejemplo, si vamos a biblioteconomía, que es la especialidad donde yo deposité la mía, pues aparecen un montón y no necesariamente tiene por qué aparecer la mía. Vale, ¿cómo buscamos? Bueno, pues vamos a buscar por autor. Entonces, si queréis buscar por autor, por ejemplo, podéis ir aquí, autores o directores, que es este enlace que hay aquí, y entonces aquí podéis buscar. Si buscamos, por ejemplo, Boté, que es mi apellido, y hacéis un clic, pues seguramente apareceré en esta lista que aparecerá ahora. Fijaros, aparezco por aquí, si no pues aparecería más abajo. Y fijaros en lo siguiente ahora, que esto es importante. Cuando hacéis clic en cualquier autor de cualquier tesis doctoral, bueno, esta es la tesis, quiero que veáis una cosa que es muy importante, que es este enlace que hay aquí, el handle. Este handle es muy importante porque si tienes que hacer una citación de una tesis doctoral, por la razón que sea, tienes que utilizar este handle, que es único a nivel mundial, y lo podéis localizar de cualquier manera, ¿de acuerdo? Por tanto, este indicador es muy importante si hacéis referencia a cualquier tipo de tesis doctoral, por lo menos en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis la ficha y justo aquí debajo tenéis cómo acceder a la tesis doctoral, que es pues búsqueda, podéis hacer búsquedas a texto completo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a buscar ahora las tesis europeas, el DART, que es este otro enlace que tengo aquí. Aquí, en el DART, podéis buscar tesis alrededor de universidades europeas. Si yo busco, por ejemplo, University College of London, que es una universidad muy conocida, que es la UCL, pues posiblemente nos arroje un resultado de las personas que han defendido la tesis aquí, pero veo que la búsqueda no es exactamente como debería ser. Fijaros que mayoritariamente sí que salen, ¿de acuerdo? Y por tanto habría que buscar. Si buscamos justo en University College of London, que lo pone aquí, si lo marcamos, pues os lo filtra concretamente por las que están indexadas. Un día os explicaré cada una de ellas cómo va cada buscador, porque cada uno va de forma diferente. Vale, esta es la base de datos europea. Bueno, fijaros que en el TDX, aquí debajo hay otro enlace que pone tesis mundiales, que es justo este enlace de aquí. Y aquí tenéis todas las tesis doctorales a nivel mundial que estén indexadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo busco, voy a buscar por ejemplo Universidad de Sevilla, porque sé que ellos no están en un repositorio. Sevilla. Vamos a ver si encontramos algún tipo de tesis, yo creo que sí. Vale. Bueno, mientras esto busca, nos ha arrojado en Universidad de Sevilla 2.200 registros, pero fijaros que no todos pertenecen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay uno más abajo que sí que lo he visto, que es Universidad de Sevilla. Es decir, que la búsqueda no es exactamente como debería ser. Supongo que se puede hacer búsquedas más exactas, ¿vale? Pero aquí pensad que es una base de datos mundial y no tiene, pues parece ser que no tiene cierto orden, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a otro portal. ¿Qué pasa o qué sucede si no accedes a Teseo o no accedes a otra cosa? Bueno, pues una de las cosas que podéis hacer es acceder a la propia universidad, que seguro que ellos tienen publicadas en abierto sus tesis doctorales, pero tienes que saber exactamente qué universidad es. En este caso, por ejemplo,
Yo os doy el ejemplo de la Universidad de Salamanca, que tiene este portal que se llama Repositorio Documental Gredos, que tiene tesis doctorales, y entonces uno puede buscar en las áreas de conocimiento que hay en esta universidad. Por ejemplo, vamos a hacer un clic en Ciencias Sociales y vamos a buscar en Ciencias Sociales vamos a buscar, por ejemplo, por digital, a ver si hay algún tipo de trabajo realizado que tenga esa palabra, que normalmente nunca buscaréis digital. La calidad de información telemática, evaluación de servicios de públicos de referencia digital. Si está en el título, fijaros que sí que sale. Pero recuerdo que si tú buscas una tesis doctoral, es porque estás haciendo una tesis normalmente, o un artículo científico, y ya buscarás por la palabra clave que necesites. Vale, vamos a otro sitio, que son las tesis latinoamericanas, que es este portal de aquí, que os dejaré justo debajo del vídeo. Y fijaros que aquí tenemos un portal de las tesis que se han publicado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que yo tengo una audiencia especialmente de México y Colombia, pues es un sitio donde podéis buscar tesis doctorales, ¿de acuerdo? De aquellos países donde tengáis colegas o busquéis personas que las hayan publicado para después utilizarlo como recurso de información a la hora de analizar información. ¿De acuerdo? No voy a hacer la búsqueda porque si no se hace muy largo, pero aquí tenéis una búsqueda completa. Yo, si queréis, otro día pues explicaremos cómo es todo el portal y cómo funciona, y si no, pues lo podéis dejar también en los comentarios. Necesito que expliques, por favor, esto, y buscaremos un momento para haceros un vídeo. Y el siguiente que os quiero enseñar es este que he encontrado, que es Biblioteca Virtual de Recursos Económicos para la Investigación Económica. Esto, curiosamente, es una biblioteca virtual realizada por un banco, por el Banco Central de Uruguay. Y es muy interesante porque aparecen, es una recolección de portales, algunos ya os los he enseñado yo, ¿de acuerdo? Pero también aquí los pone clasificados por país: Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, España, que son las que os he enseñado. Aquí lo que pasa es que añaden la Universidad Complutense de Madrid y la de Santiago de Compostela, y también pues las podéis encontrar por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México y Perú, ¿de acuerdo? Y acaba con Sudáfrica. Entonces vale la pena que le echéis un vistazo porque este buscador está realmente bien. Este, por ejemplo, es el de Canadá, ¿de acuerdo? Que si aquí pues buscáis una serie de palabras, por ejemplo, buscamos medicina, recordad que en Canadá puede estar en francés o en inglés. Entonces, bueno, vamos a ver si hay algo. Este buscador de Canadá es un poquito más lento, ¿vale? He hecho varias búsquedas antes de preparar el vídeo y le cuesta un poco buscar, pero acaban saliendo resultados. A ver si los saca. Y vemos, exacto, fijaros, y aquí tenéis pues tesis electrónicas que contienen la palabra de medicina que hemos buscado, ¿de acuerdo? Y aquí pues las podéis consultar. Bueno, pues eso es un poco el vídeo de hoy, dónde o cómo se encuentran tesis doctorales como recursos de información. Si estás haciendo una tesis doctoral y necesitas ayuda con tus referencias bibliográficas, en la parte superior derecha de la pantalla, aquí arriba, que es mi izquierda, a ver, así, justo en esta parte de aquí, tienes un enlace donde yo te puedo ayudar con tus referencias bibliográficas, con tus citas, si te han rechazado un artículo, si necesitas ayuda en la corrección de las tesis, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que el miércoles que viene tenemos un nuevo vídeo formativo. Nos vemos el siguiente miércoles. ¡Hasta pronto!